Damos a ti en esta hora para, Señor, que podamos ser enseñados por medio de tu palabra, que el Espíritu Santo imparta la edificación que necesita tu pueblo y también el convencimiento, Señor, de pecado para aquellos que aún no se han arrepentido ni se han vuelto a Cristo. Señor, necesitamos de tu ayuda, de tu gracia, de tu misericordia, para que podamos ver claramente tu obra, tu plan salvador, tu plan de gracia desde la eternidad en favor del hombre caído, y que podamos por medio de estas verdades adorarte y alabarte de todo nuestro corazón y servirte y amarte y obedecerte como debemos hacerlo, porque tú eres digno. Gracias te damos por la persona y la obra de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, de muchos aquí. Señor, es a Él a quien queremos honrar en esta mañana, y por eso pedimos tu ayuda. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a oír como debemos de oír para obedecer, oír para aplicar tu verdad a nuestras vidas, en todas nuestras esferas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La provisión que Dios ha dado en su providencia para el sustento de seres humanos y animales no es escasa ni mezquina. Nuestro Dios no es mezquino, no es huraño, sino al contrario, su naturaleza y sus obras y su providencia es abundante y generosa. Ha hecho que la tierra rebose de buenas cosas para dar satisfacción a las necesidades de los seres humanos y de los animales que habitan aquí en la tierra, y para satisfacer así sus variados gustos y apetitos. Es lo que nos dice el Salmo 104, es el cántico inspirado de alabanza y admiración. Dice en el versículo 27 y 28, dice: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Y en el versículo 15 dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Y el salmista exclama en el versículo 24, una exclamación de adoración, de alabanza, y dice: oh Señor, cuán numerosas son tus obras, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. La provisión que Dios ha dado y ha hecho para la salvación de los seres humanos es aún más multiforme, es aún más grandiosa, más abundante, más generosa. Porque esta provisión tiene a la vista lo multiforme de la necesidad del ser humano y exhibe la abundancia rebosante de la bondad, de la sabiduría, de la gracia y del amor de Dios. Esta superabundancia aparece en el consejo de Dios en cuanto a la salvación, allí en la eternidad. Allí es donde empieza todo, en la eternidad, cuando nada estaba hecho. Aparece en el cumplimiento histórico de la redención, realizado de una vez para siempre por la obra de Cristo. Y aparece en la aplicación de la redención de manera continuada y progresiva hasta que alcanza su consumación en la libertad de la gloria de los hijos de Dios, cuando seamos redimidos de este cuerpo y seamos transformados. Estamos considerando, amigos y hermanos, la vida cristiana práctica, y hemos visto la necesidad de conocer para vivir la vida con V de mayúscula, de vida. Solo podemos vivir así teniendo un correcto conocimiento del carácter de Dios y su naturaleza, y un claro entendimiento de su voluntad y lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es esencial. Estuvimos considerando que para edificar bien alto, primero hay que cavar bien hondo. Necesitamos tener un correcto conocimiento del pecado y sus consecuencias. Pues sin este conocimiento, todo lo que vamos a estudiar de aquí en adelante, ya lo he repetido en varias ocasiones, solo van a ser palabras sin mucho significado para nosotros. Comprendiendo la realidad de la doctrina del pecado, veremos la necesidad que tiene el hombre de ser creado de nuevo por Cristo, para que así la imagen de Dios sea restaurada. ¿Cuáles son las necesidades de todo ser humano? El hombre necesita ser liberado del pecado, ser rescatado de Satanás
y ser rescatado de la ira de Dios. Esas son las necesidades de todo ser humano. Y lo primero a considerar en esta mañana es que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Los estudiantes de la doctrina cristiana solían hablar sobre lo que llaman el orden o el plan de la salvación. Querían decir que en su proceder para con los hombres, Dios actúa de acuerdo a un esquema más o menos invariable. En otras palabras, Dios tiene un plan. Dios es un Dios de orden, un Dios planificador. No querían decir, por supuesto, estos estudiantes que el modo de actuar de Dios sea estereotipado. O sea, ni que trate a los hombres simplemente como números en un ordenador. Querían decir que los pecadores, restituidos a la imagen de Dios, tendrán una experiencia de la gracia de Dios de un modo básicamente igual que todos los casos, puesto que al fin y al cabo sus necesidades son las mismas. La aplicación de la redención comprende una serie de actos y de procesos. Dios no es autor de confusión y por tanto Él es el autor del orden. Puede que nos ayude a ver que este plan puede ser profundamente personal al recordar que Dios utilizó una cuidada estrategia en la vida de su propio Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. La encarnación no ocurrió por un accidente o por una ocurrencia tardía de parte de Dios porque vio cómo estaba la tierra y voy a enviar a mi Hijo. La vida de Jesús no fue una casualidad. Una y otra vez Jesús claramente hizo referencia a un esquema y una meta por las cuales estaba determinada su vida. Le gustaba pensar en ellos como un acercarse a una hora especial, en la que cumpliría todo aquello para lo que se había estado preparando desde la eternidad. Esa hora especial. Se abstuvo de ciertas actividades debido a la conciencia que tenía del calendario divino. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 30, dicen que entonces procuraban prenderle los judíos, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. O en Juan capítulo 12, 23, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y los capítulos del Evangelio de Juan, desde el 13 hasta el 21, que es llamado el libro de la Pasión, Jesús sabía, en el Juan capítulo 13, versículo 1, dice que Juan sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y por lo cual él sabía que esa hora había llegado. En Juan 17:1 dice: así que oró: Padre, la hora ha llegado. Esa era la conciencia de nuestro Señor Jesucristo. Esta perspectiva en la vida de nuestro Señor fue un tema dominante en el entendimiento de la iglesia primitiva, cuando pensaban en su pasión. Ni siquiera su muerte fue un accidente. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, 23, que lo estamos estudiando en el libro de Hechos, dice que en el primer sermón del día de Pentecostés, Pedro señaló que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Con lo cual nos revela que no fue un accidente, no fue algo que se propusieron los judíos, sino que ya estaba determinado por Dios desde la eternidad. Y más tarde, cuando la perseguida iglesia alzó su corazón en oración a Dios, esta misma idea fue repetida nuevamente en Hechos 4, 27, 28. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, todos ellos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cristo vivió y murió sujetándose al consejo que Dios su Padre había planificado y determinado desde la eternidad. Dios es un Dios de orden y tiene un plan. Segundo punto, y de manera más extensa, habiendo establecido que Dios es un Dios de orden, vamos a ver el orden del plan de Dios. Es fundamental de todo pensamiento cristiano creer que Dios es un Dios planificador. Aún nuestro Señor, como hemos visto, vivió en la seguridad de este conocimiento. Y para comprender completamente lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, en Cristo, debemos examinar este plan de salvación. Pero existen unos peligros, te voy a advertir primeramente. Existen unos peligros, siendo el más obvio,
que una vez que hayamos establecido un conocimiento de la gracia de Dios y de su esquema en nuestras vidas, podemos confundir esto con el hecho de experimentar la gracia de Dios. Sin embargo, hermanos, existe una enorme diferencia entre el conocimiento de la verdad en un sentido sistemático y una experiencia personal de su poder. Te lo voy a explicar por si no lo has entendido. Una cosa es que tú entiendas esto, lo que se va a dar todos los domingos aquí, acerca de las doctrinas de la gracia, y pienses que tú has experimentado ese poder. Existe ese peligro. También existe el peligro que queramos incluir todo en un esquema, aun cuando la Biblia no nos proporciona información suficiente para hacerlo. Pero por otro lado, podemos obtener muchos beneficios al hacer esto. Una gran ventaja es que levantan nuestros ojos de nuestra pequeña experimentación de la gracia de Dios y nos muestra la grandeza de los propósitos que guarda, todas las doctrinas que vamos a ver. Entonces descubrimos como Pablo, que dijo en Romanos 13:11, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así que vamos a ver el orden. Habiendo dicho los peligros, espero que estén atentos también y estén velando en ello. Hay varios pasajes en particular en que el Nuevo Testamento nos habla de la salvación completa, vista desde la perspectiva de sus distintas partes. Y hoy vamos a ver solamente dos textos. Uno es muy conocido, el primer pasaje está en Romanos 8, 28-30. Vayamos para allá. Romanos capítulo 8, del 28 al 30. Y dice así el texto: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No cierres tu Biblia porque vamos a estar ahí repasando algunos conceptos que vemos ahí. En primer lugar, hermanos, está claro que el plan de salvación que aquí Pablo llama propósito es una fuente de mucho ánimo para los hijos de Dios. Estas tremendas palabras teológicas que vemos aquí, que quizás algunas de ellas no las comprendes bien en su contenido, o incluso nosotros no hemos profundizado quizás lo suficiente. Estas palabras como propósito, a los que antes conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Lo que tenemos que resaltar es que estas palabras no fueron dictadas por un hombre que estaba interesado en la teología igual que uno que puede estar interesado en hacer crucigramas. Pablo estaba interesado en estos conceptos. Aquí tenemos tres actos de la aplicación de la redención. Tenemos el llamamiento, la justificación y la glorificación. Hoy vamos a un poquito más de doctrina, pero va a ser muy práctico también. Pero sí hay que estar un poquito atento. Aparecen en este orden. Y surge la pregunta que nosotros podemos hacernos. ¿Es este orden el orden dispuesto para su aplicación y realización? ¿O acaso el orden en el texto es simplemente un orden de utilidad, de manera que Pablo podría haber adoptado otro orden? Se tiene que decir que incluso si el orden hubiera sido diferente, con la justificación primero antes que el llamamiento, y el llamamiento segundo, no quedaría por ello trastornado el principal pensamiento de este pasaje, lo que Pablo está intentando resaltar. El principal pensamiento de este pasaje es la conjunción invariable y la secuencia de estos actos divinos y su indisoluble conexión con el propósito eterno de Dios que surge de la presciencia y la predestinación. Aquí tenemos una cadena de eslabones inquebrantables, como muchos comentaristas han dicho que esto es una cadena de oro, que comienza con la presciencia de Dios y que termina con la glorificación. Pero hay razones abrumadoras, hermanos, para pensar que el orden que sigue Pablo en el versículo 30, llamamiento, justificación y glorificación, es el orden
de secuencia según la disposición divina. Y veamos que hay una progresión de pensamiento desde la presciencia a la predestinación, porque el plano propósito empieza en la eternidad. Y en los versículos 29 y 30 tenemos una cadena de acontecimientos que encuentra su fuente en la presciencia y su final en la glorificación. La presciencia y la predestinación son anteriores al llamamiento, eso lo tenemos muy claro, lo sabemos, ¿no? Ahí empieza todo. Son anteriores al llamamiento, a la justificación y a la glorificación, y además eternamente anteriores. No podemos invertir este orden, estos dos. No solo hay prioridad y posteridad, sino una clase particular de tal orden. Esto es, la presciencia como la fuente máxima y la glorificación como fin máximo. En Romanos 8:30 nos provee un amplio bosquejo del orden de la aplicación de la redención, y que este orden es llamamiento, justificación y glorificación. La siguiente cuestión que podemos tratar es la relación de la fe con la justificación. Estamos estableciendo el orden solamente, no voy a dar explicaciones de lo que es una cosa y otra. El orden. Hay diferencia entre opinión de teólogos ortodoxos. Algunos mantienen que la justificación es antes y otros afirman lo contrario. Antes de la fe. Desde luego sería anterior a la fe si consideramos el decreto eterno de Dios de justificar, porque hay algunos teólogos que se agarran a eso. No, pero Dios tenía ese determinado consejo, ese decreto eterno de justificar. Y entonces pues le llaman justificación eterna. Entonces ellos dicen que es antes de la fe. Pero no estamos ahora tratando acerca del decreto eterno de justificar, ni de la base de la justificación en la obra cumplida de una vez para siempre por Cristo, sino la justificación presente, que encaja dentro del ámbito de la aplicación de la redención, que es lo que nos está explicando Pablo. Y hermanos, con la referencia a esta justificación, la Escritura declara sin duda alguna que somos justificados por la fe, por medio de la fe y sobre la base de la fe. Dios justifica a los impíos que creen en Jesús. En una palabra, a los que creen. Y esto significa sencillamente que en la justificación se presupone la fe. Se presupone que hay fe en el pecador. Es la condición previa para la justificación. Dios justifica a los que son de la fe en Cristo. No porque seamos justificados sobre la base de la fe, o por la razón de que seamos justificados a causa de la fe, sino solo por la razón de que la fe es el instrumento designado por Dios por medio del cual Él dispensa esta gracia que es la justificación. Pero no somos justificados porque tengamos fe. Estamos ahora en una posición de dar el siguiente bosquejo, algo aumentado del orden de la aplicación de la redención. Entonces tenemos llamamiento, fe, justificación y glorificación. Si pensamos en términos escriturales, no es difícil insertar otro paso, el de la regeneración. ¿Dónde iría encajado esta doctrina, esta obra de Dios, de la regeneración? A su vez, hermanos, este tiene que ser anterior a la fe. Tiene que ser antes de la fe. Algunos, en otros ámbitos, no, lo desbaratan todo. Dicen que primero tú tienes que tener fe y entonces el Señor te regenera. ¿No? Bueno, y si ya eres católico ya no hace falta nada, no hace falta ni regeneración ni nada porque ya eres cristiano. Hay mucha controversia en esto. ¿Dónde se encaja la regeneración, no? Pero no voy a entrar en los aspectos de esta controversia. Pero sería suficiente recordar que como pecadores estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos. La fe es un acto de toda el alma de confianza amante y de entrega propia al Señor. Y de esto somos, hermanos, incapaces hasta que somos renovados por el Espíritu Santo. Fue de esto que nuestro Señor Jesucristo testificó en Juan 6:45, cuando dijo que nadie podía acudir a Él si no lo trae el Padre.
y a menos que se lo haya concedido el Padre. Ahí está hablando del nacimiento de nuevo. Nadie puede venir a Cristo si no es dado por el Padre, si no lo trae el Padre. Y en Juan 3:3 dice, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ciertamente ver el reino de Dios es el acto de fe, y esta fe es imposible sin regeneración. Imposible. Por ello la regeneración tiene que ser antes de la fe. Para algunos de ustedes a lo mejor esto es muy obvio, pero hay que establecer este orden. Podemos entonces afirmar sobre esta base que el orden es regeneración, fe, justificación. Ese sería el orden. Pero se presenta otra cuestión en cuanto al orden entre el llamamiento y la regeneración. ¿Es la regeneración antes del llamamiento o después? Hay algunos que miran así. ¿Qué será? ¿Es antes la regeneración o el llamamiento? Hay argumentos que se podrían presentar a favor de la prioridad de la regeneración. Primero la regeneración, antes que el llamamiento. No estaría en juego nada importante si se adoptase este orden, es decir, el orden de regeneración, llamamiento, fe, justificación y glorificación. Sin embargo, hay una consideración de peso que, según la enseñanza de las Escrituras, es el llamamiento lo que recibe un énfasis distintivo y prominencia como aquella acción de Dios por la cual los pecadores son trasladados de las tinieblas a la luz e introducidos a la comunión con Cristo. Esta enseñanza en el Nuevo Testamento crea la clara impresión de que la salvación como posesión real se inicia en un llamamiento eficaz de parte de Dios, y que este llamamiento, por cuanto es llamamiento de Dios, lleva toda la eficacia operativa por la que es hecho efectivo. Es el llamamiento y no la regeneración lo que posee este carácter en las enseñanzas de las Escrituras, el llamamiento. Por ello se puede aducir más a favor, y siempre en línea reformada, que es lo que yo me estoy basando, aducir más a favor de la prioridad del llamamiento. Así que tenemos los siguientes elementos, y este es el orden: llamamiento, regeneración, fe, justificación y glorificación. Los otros pasos pueden ser fácilmente incluidos y situados en su lugar apropiado. Por ejemplo, el arrepentimiento. El arrepentimiento es el hermano mellizo de la fe. No podemos pensar en el uno sin el otro. Y por tanto el arrepentimiento va justapuesto a la fe. Fe y arrepentimiento. Esas van cogidas de la mano. La conversión es sencillamente otro nombre para que se da al arrepentimiento y a la fe. Estos van justapuestos. Y por ello quedaría incluido en el arrepentimiento y la fe, la conversión. Porque no se puede tener fe y arrepentimiento si no hay conversión, si no dejas tus pecados. Eso va unido, va junto. La adopción viene evidentemente después de la justificación. No puede ir antes. Pues no podríamos pensar en que alguien fuese adoptado en la familia de Dios sin haber sido antes aceptado por Dios y hecho heredero de la vida eterna. Y la santificación es un proceso que comienza, podríamos decir, con la regeneración, porque Dios nos santifica, nos pone aparte. Eso es la santificación, poner algo aparte. Y esto encuentra su base en la justificación y deriva su gracia en la unión que tenemos con Cristo, que tiene lugar en el llamamiento eficaz. Y la santificación, al ser un proceso continuo, en lugar de un acto momentáneo como puede ser el llamamiento, la regeneración, la justificación y la adopción, es apropiado que sea situado después de la adopción, en el orden de la aplicación de la redención. La perseverancia es el complemento del proceso de santificación y podría ser situado apropiadamente antes o después de la santificación, la perseverancia. Con todas estas consideraciones hallamos que el orden en la aplicación de la redención
sería llamamiento, regeneración, fe y arrepentimiento, donde va también la conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia y por último, glorificación. Ese sería el orden. Cuando se evalúa cuidadosamente este orden, se halla que hay una lógica que evidencia y destaca el principio rector de la salvación en todos sus aspectos, y es la gracia de Dios en su soberanía y eficacia. La salvación es del Señor en su aplicación, así como en su concepción y en su ejecución, cuando Él vino a morir por los pecadores. Podemos ver pues la amplia gama de doctrinas que componen la doctrina de la vida cristiana. La eterna elección del amor de Dios toca en nuestras vidas con su llamado. Él da el nuevo nacimiento que nos permite entrar en el reino de Dios por medio de la fe y el arrepentimiento, que es la puerta angosta, la fe y el arrepentimiento. Cuando creemos y nos arrepentimos, Dios nos justifica. La adopción es otro don, para que como hijos que tienen la seguridad de serlo, podamos vivir vidas de santificación, perseverando hasta que llegue el día de nuestra glorificación. Y este es el orden en el que vamos a estudiar estas distintas doctrinas. Hay otro pasaje, vayamos a Efesios 1, versículos del 3 al 14. Vamos a leerlo. Dice así, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estos versículos que vemos aquí en Efesios, capítulo 1, deberían ser cantados. Hasta contiene un estribillo, para alabanza de su gloria. Al igual que Romanos 8, 28, 30, han sido analizados a menudo porque hablan de las decisiones eternas de Dios. Quiera el Señor, hermanos, que podamos gozarnos en su luz como creyentes y no solamente analizarlos como científicos teólogos. Pues la investigación de esto no debería ser el obstáculo para el gozo de aquellos. Así que el Señor nos ayude también. Hoy nuestra consideración solo va a ser cuando, yo me acordaba cuando era un niño y llegábamos a un lugar de vacaciones con mis padres, mis hermanos, lo primero que hacíamos era dejar las maletas en el apartamento y salíamos al centro de ese pueblo turístico, al paseo marítimo, a ver las terrazas, a buscar un sitio donde pudiéramos cenar, a pasear un poco por su mercadillo artesanal. Era el mismo día que llegábamos, pero ya queríamos ver todo aquello y visitar la playa y cenar en una terraza.
Era como un primer contacto con ese lugar. Pues así hoy nosotros va a ser. Va a ser un primer contacto. Y estamos estableciendo, hermanos, que Dios es un Dios de orden, es un Dios planificador, que tiene un plan. Y también hemos considerado el orden de la aplicación de la redención tal como nos muestra la Biblia. Aquí en Efesios, Pablo trata el tema de la salvación de un modo muy diferente como lo hizo en Romanos. En esa epístola en Romanos, el punto de partida es la profunda necesidad del hombre bajo la ira y la condenación de Dios. Solo cuando ha explicado esa necesidad, Pablo, la respuesta divina que es la gracia y el recurso que tenemos en Cristo, Pablo enfoca todo eso hacia el propósito eterno de Dios, cuando termina la primera gran parte de la epístola, con su expresión de alabanza en Romanos 8. Pero en Efesios, por el contrario, comienza ya con ese plan de salvación. Y en vez de describir las múltiples facetas de su planificación, como ha hecho en Romanos, de conocimiento, predestinación, que conducen al llamado, a la justificación y a la glorificación, Pablo establece su centro aquí cristológico. Todas las bendiciones espirituales son nuestras en Cristo. Solamente en Cristo. En Romanos 8, las grandes doctrinas son eslabones de una cadena. Pero aquí en Efesios 1 son radios de una rueda cuyo eje es Cristo. En Cristo somos bendecidos. En Él somos escogidos, predestinados a ser hijos. Se nos da gracia. En Él se nos da luz. Somos incluidos y en Cristo somos sellados. El hincapié aquí no se hace en un aspecto cronológico como Romanos, que es de una manera cronológica. Pablo más bien describe aquí, en Efesios, la plenitud de la gracia que viene a nosotros cuando nosotros vamos a Cristo. No obstante, podemos observar que Pablo añade otra dimensión a aquellas que vimos en Romanos. En Efesios 1, 13, 14 afirma que la recepción del Espíritu Santo es experimentada por aquellos que han creído en Cristo. Por eso dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estos solo 2 versículos se nos revela el medio, que es la palabra de verdad, y la condición, oír y creer, para recibir la gracia del Espíritu Santo. Ahora, si ampliáramos Romanos 8:30, pues con este dato que vemos aquí en Efesios, sería algo así. A aquellos que Dios escogió y predestinó, también los llamó. A aquellos que llamó por su palabra, creyeron, fueron justificados y sellados con el Espíritu Santo. Y estos son glorificados. Esa sería la ampliación. Algunas aplicaciones prácticas vamos a pasar ahora. En nuestro texto de Romanos 8, 28, 30, a la afirmación del apóstol, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, surge la pregunta, ¿cómo puede Dios hacer que todas las cosas ayuden a bien? ¿Cómo puede hacer esto Dios? Y la respuesta es muy sencilla, porque el propósito final de Dios es hacernos iguales a Cristo. Ese es el propósito por el cual el Señor nos conoció, nos predestinó. Es hacernos iguales a Cristo. Su objetivo es la completa restauración de la imagen de Dios en sus hijos. Una obra tan grande, hermanos, requiere todos los medios que Dios pueda encontrar en el universo. Fíjense que dice todas las cosas. No dice algunas cosas. Vienen a bien. Todas las cosas. Eso quiere decir que Dios registra todas las posibilidades de gozo y de tristezas para así poder reproducir en nosotros el carácter de Jesús. Sin embargo, surge otra pregunta. Con un material tan malo, ¿cómo puede Dios garantizar que la prenda terminada será de un acabado glorioso con este material tan malo? La respuesta es que, aunque hay muchas diferencias entre los seguidores de Cristo,
ciertas cosas son iguales en todos. Dios los conoció antes, a todos ellos. Los predestinó a todos ellos. Los ha llamado para que vengan a su reino y los ha justificado. Ellos son los que tendrán la imagen de su Hijo en el día de la gloria. La afirmación de Pablo nos proporciona algunos puntos fijos de referencia. Dice los que aman a Dios. Estas palabras se aplican a todos los cristianos. Solamente a los cristianos son los que pueden amar a Dios. Es común a todos ellos que Dios, por su anterior conocimiento, los ha predestinado, llamado, justificado y glorificado. Y no faltará ni uno de ellos, ni uno. Su amor por nosotros comenzó antes del amanecer del tiempo y se extenderá hasta que pase el último año del tiempo. Hermanos, la intención de estudiar estas doctrinas es que apreciemos mejor lo que se nos ha dado desde que Cristo vino a ser Señor de nuestras vidas. Al seguir los pasos de este esquema, veremos que un mayor entendimiento de lo que significa ser cristianos debería siempre fortalecer los puntos principales de nuestra vida cristiana. ¿A qué debería llevarnos esta obra de gracia de Dios? Este conocimiento debería llevarnos a una mayor humildad. La humildad no es simplemente sentirte pequeño e inútil ante los demás. Eso es una especie de complejo de inferioridad. Eso no es la humildad. La humildad es sentir cuán grande y glorioso es Dios. Cuán grande y glorioso es Dios. Y vernos nosotros mismos en esa luz. Pero no ante un igual, sino ante Dios. Cuán grande y glorioso es Dios. La humildad en la Escritura es un fruto de la gracia. ¿Y qué es lo que produce a un hombre o lo que hace a un hombre humilde? ¿Qué es lo que produce o lo que hace a un hombre humilde? Es el amor de Dios. Lo que hace a un hombre verdaderamente humilde. El amor de Dios. La Escritura destaca estos aspectos de la vida cristiana para mostrarnos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Por eso Pablo oraba en Efesios 3:14. Decía, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y al ver esta obra de Dios, en estos pasajes, somos humillados al entender que Dios nos ama tanto, o deberíamos ser humillados. Hay un pasaje en Marcos 9, vamos a verlo un momento, donde se nos narra un suceso. Marcos capítulo 9. Ahí se nos narra un suceso entre los apóstoles. Ellos habían estado discutiendo entre sí por el camino, se estaban moviendo de una región a otra, y yo me lo imagino, ¿no? El Señor iba un poco más adelante, los discípulos un grupo aquí, otro grupo atrás, y seguramente unos llegaban antes a la casa, como nos dice aquí, cuando llegó a la casa. Y ellos habían estado discutiendo quién había de ser el mayor entre ellos. ¿Quién debía ser el mayor? Días antes, Pedro, Jacobo, Juan habían visto algo de la gloria de Cristo en el monte, cuando el Señor se transfiguró, habían visto a Moisés y a Elías. Y ahí estarían los discípulos, entre ellos, discutiendo quién debía ser el mayor entre ellos. Seguramente que Pedro, Juan, Jacobo, pero nosotros estuvimos en el monte, nosotros hemos visto cosas que vosotros no habéis visto. Nosotros tenemos que ser mayor que vosotros. Tenemos una posición más privilegiada.
Y el Señor entró en la casa, dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y el Señor entró en la casa y algo extraño se respiraba en el ambiente. De esto de que cuando dos personas están discutiendo y de repente entra uno y hay un silencio y es como que aquí no ha pasado nada, pero sí pasa, algo pasa. Y caras largas y el comportamiento no era normal como el de siempre. El Señor los conocía, sabía cómo eran cada uno de ellos. ¿Qué disputabais entre vosotros por el camino?, les pregunta el Señor. Y fíjense la ternura del Señor a la hora de enseñar a sus discípulos. Dice que ellos más callaron porque el camino había disputado entre sí quién había de ser el mayor, versículo 34. Y en el 35 el Señor dice que entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y yo sé, hermanos, yo sé que esto, hermanos, no es algo natural en nosotros. Ninguno de nosotros queremos ser postreros. Nosotros hay una inclinación natural, desde pequeños nos enseñan a ello y está dentro de nosotros. Nosotros queremos ser primeros en todo, los mejores en todo, los más listos. Eso yo lo sé. Nadie quiere ser postrero. Pero hermanos, el conocimiento y comprensión del amor de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros, nos debe colocar en la posición en la que debemos ocupar voluntariamente. Si nosotros entendemos el amor de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestro conocimiento y comprensión del amor de Dios por nosotros nos lleva a amarle más. Nos lleva a amar más a la iglesia, a los hermanos. ¿Cómo reaccionamos cuando viene un hermano o una hermana a señalarte alguna falta que está viendo en ti y lo hace para tu bien? ¿Recibe la amonestación o te defiendes? ¿Lo ves como un acto de amor de Dios que está enviando a esa persona para hablarte? O quizá la has escuchado y parece que has recibido, pero en adelante intentas esquivar a esa persona. El amor de Dios nos debe conducir a eso, a ser más humildes. Fíjese ellos, discutiendo entre ellos. El Señor días antes había anunciado otra vez que iba a padecer en manos de pecadores, que iba a ser crucificado, que lo iban a entregar, y ellos peleándose por ser el mayor. Porque si esto no es así, si no nos hace más humildes, algo anda mal en nosotros. Algo anda mal. Así que Dios nos permita conocer su amor para con nosotros en Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros, a través de la obra de gracia. Y eso debería hacernos más humildes. Todo este conocimiento de las doctrinas que vamos a tratar, hacernos más humildes. Luego también debería llevarnos a una seguridad más firme, todo este conocimiento. No es solamente para tener un conocimiento teológico, la doctrina está bien, pero siempre que pase luego por el corazón, que no se quede solamente en nuestro entendimiento, tiene que producir algo en nosotros. Y una de ellas es humildad, pero también es una seguridad más firme. La falta de seguridad es a menudo fruto de una excesiva preocupación por nosotros mismos, por nuestra persona, por nuestra integridad. Pero nuestra seguridad no se halla en nosotros, se halla en lo que Dios ha hecho con su plan de salvación desde la eternidad para guardarnos con seguridad para sí mismo. Y por eso tenemos seguridad, porque Él lo ha determinado así.
Samuel Rutherford escribió a un corresponsal una vez, dice: cree en la palabra y el poder de Dios más de lo que crees en tus propios sentimientos y experiencias. Tu roca es Cristo, y no es la roca lo que sube y baja, sino el mar. Cristo no cambia. No es la roca lo que sube y baja, sino el mar. Hermanos, cuanto más conozcamos el poder de nuestra roca y comprendamos que tenemos todas las bendiciones de la vida cristiana seguras en Él, más firme será nuestra seguridad y mayor nuestro gozo y mejor nuestro servicio. Conocer y comprender el plan de salvación nos debe llevar a una mayor obediencia. Mira, hay otro pasaje en Mateo 19, versículos 16 al 26, donde se nos narra un encuentro que Jesús tuvo con un hombre joven y rico. Lucas nos dice que además era un principal de los judíos. Este hombre lo tenía todo, era joven, rico y encima ocupaba una posición en la sociedad civil y religiosa. Seguramente un buen partido para muchas hermanas jóvenes solteras. Era rico, joven, principal. ¿Qué haré para tener la vida eterna?, le pregunta este joven al Señor Jesucristo. Y sabemos que no lo estaba probando al Señor Jesús, como una vez otro principal que vino, un escriba que dijo: ¿y quién es mi prójimo? Había contestado bien a una pregunta de Cristo, pero para probarle dijo: ¿y quién es mi prójimo? Este sabemos que no, había cierta sinceridad, porque dice que cuando el Señor le dice lo que le dice, se fue triste. Entonces sí que había como una inquietud en él. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y este joven había guardado todos los mandamientos de la ley desde su niñez. Guarda los mandamientos, le dice Cristo. El joven le contesta: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta?, pregunta. Y el Señor le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Dice el texto en el versículo 22 que este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hoy en día pasa lo mismo, mucha gente se acerca a Cristo, tiene inquietudes, pero cuando empieza a profundizar y empieza a ver las demandas de Cristo, empieza a ver lo que verdaderamente es la vida cristiana y lo que demanda Cristo de él, se sienten defraudados y se van tristes, porque no cumple las expectativas por las cuales esas personas se acercaron a Cristo. Esto es una realidad. Y es lo que le pasó a este joven. Se fue triste. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, qué difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 23. Y estas palabras se han malinterpretado, como que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios, como que es imposible que un rico entre en el reino de Dios. Y añade: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y algunos dicen que esa aguja era un tipo de puerta angosta que había antes de meterte en la ciudad, de baja altura, por lo cual los camellos tenían que quitarle las cargas y tenían que pasar los camellos debajo de ese arco que llevaban, inclinándose lo suficiente para poder pasar. Pero ni comentaristas serios, no hay pruebas de que esta puerta haya existido nunca. No sé de dónde lo han sacado. No existe. No existe. Ni arqueológicamente, ni escrituralmente. Más bien, hermanos, lo que el Señor está haciendo aquí es usar una hipérbole para transmitirnos las dificultades y obstáculos que encuentran aquellos que confían en las riquezas. Fíjese que dice: es más fácil pasar un camello que un rico entrar en el reino. Sabemos que esto no es imposible, porque muchas mujeres seguían a Jesús y eran mujeres adineradas, mujeres que seguían y sustentaban el ministerio de Cristo, poniendo todas sus pertenencias para el sustento del Maestro y de los discípulos. Entonces no es imposible.
Pero sí era difícil para este joven, porque toda esta riqueza venía de atrás. Seguramente que provenía de una familia judía adinerada, no conoció nunca la escasez, no sabía el esfuerzo que hay que hacer para llegar a final de mes, seguramente que estaba acostumbrado a comer manjares, había estudiado en la mejor escuela, se relacionaba con personas de alta distinción, y ahora Jesús le dice: anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Cuando dice vende, se refiere a propiedades. Vende las propiedades y con el dinero que tengas, dáselo a los pobres. Véndelas y lo que saques de ellas, dáselo a los pobres. Todo por lo que había luchado en el pasado, todo lo que administraba en el presente y lo que guardaba para el futuro. Jesús le dice: deshazte de ello. Deshazte de ello. Por eso el joven se entristeció mucho y se marchó. Y nosotros, si cuando leemos este texto, o si estuviéramos allí, pero cuando nosotros leemos este texto, es como si, pero joven rico, pero que te está pidiendo Cristo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, te está diciendo, ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Pero mira que es necio el joven rico, la oportunidad que le está dando Cristo, de ser seguidor suyo, de dejar todo eso, que eso son cosas que están ahí, que son cosas de aquí, no son cosas eternas. Véndelo, dalo a los pobres y sigue a Cristo. Y nosotros nos quedamos asombrados. Fíjate lo que le está pidiendo y lo rechaza. Pero ¿qué es lo que te está pidiendo a ti Cristo desde hace tiempo? ¿Qué es lo que te está pidiendo que no se lo quieres dar? ¿Qué pecado no quieres renunciar? ¿Qué es lo que Cristo te está diciendo que hagas que no quieres hacer? Y estás intentando hacer muchas otras cosas que lo que te está pidiendo que hagas y lleva tiempo mostrándote. Eso es lo que nosotros tendríamos que ver. ¿Qué actitud nos está mostrando el Señor y no estamos tratando porque no nos lo estamos tomando en serio? Y sabemos que está ahí. Y no queremos tratarlo porque nos cuesta, como a este joven rico le costaba deshacerse de toda su riqueza. Y nos cuesta. Una verdadera comprensión del amor de Dios y de su carácter y su obra de gracia nos debe llevar a amarle y se debe demostrar en nuestra obediencia a Él, en nuestra obediencia. El Señor salva a ricos y a pobres. Comprender el plan de salvación, ya por último, nos debe llevar a adorar a Dios, a adorarle. ¿Acaso no es este el significado último de Romanos 8 y Efesios 1? Adorar a Dios, adorarle. Es en Cristo en quien recibimos todas las bendiciones de la vida cristiana. En Él somos escogidos, en Él somos predestinados a ser como Él. En Cristo somos llamados, en Él somos nacidos de nuevo para una esperanza viva. En Él tenemos fe y recibimos el Espíritu Santo. En Él se nos conceden los privilegios de ser un miembro de la familia de Dios. En Cristo es nuestra santificación. Cuando le veamos seremos semejantes a Él. Porque cuando se manifieste en gloria, nosotros también seremos manifestados con Él. De principio a fin, todas las bendiciones son nuestras en Cristo. Podemos alabar a Dios desafiando a todo enemigo. Podemos y debemos bendecir a Dios, o sea, literalmente hablar bien de Dios, de Él, y descubrir que amarle puede ser nuestro mayor placer y servirle nuestra mayor satisfacción en la vida. ¿Qué producen estas doctrinas en ti? Cuando tú ves estos términos, ¿qué produce? Podemos juntamente con Pablo y con todos los redimidos entonar el cántico final de su epístola a los romanos que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución?
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que venga, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esta seguridad. Amigo, todas las bendiciones de la salvación se hallan en Cristo y se reciben solamente a través de Cristo. Podemos entrar en el reino de nuestro Dios y Creador a través de la puerta estrecha de la fe y del arrepentimiento. Y esto es posible porque el consejo que la Trina Deidad planeó en la eternidad, Cristo a su debido tiempo lo cumplió haciéndose hombre, para vivir una vida perfecta y al final dar su vida en rescate por muchos. Y Dios el Padre ha quedado satisfecho con el sacrificio de su amado Hijo y lo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y le dio autoridad sentándole a su diestra. Ahora el Espíritu Santo aplica la redención de manera continuada, progresiva, llamando a aquellos que Dios conoció en la eternidad y los sigue llamando hasta el día de hoy y los llamará hasta antes que venga Cristo a este mundo. Entra por la puerta. Cristo compró la fe y el arrepentimiento y Él lo da a quien Él quiere. Ora a Cristo, pídele que te lleve a Cristo, que te lleve a Él, que te haga ver su eterno amor hacia ti, pecador como eres, y que puedas clamar a Dios Todopoderoso, sé propicio a mí, pecador, el pecador, sé propicio a mí, sé propicio. Él es grande en misericordia y se deleita en perdonar. Bueno, hermanos, ya la semana que viene, si Dios lo permite, estaremos viendo ya por donde todo ha comenzado, y es la elección de Dios en la eternidad. Que el Señor pues nos bendiga.